Buenos días. Bueno, estas breves apreciaciones van más que nada dirigidas a mis alumnos de martilleros, sobre todo en las extensiones de resistencia y corrientes, pero también para los alumnos de misiones que darían inicio a sus clases en el día de hoy. Simplemente la idea es hacer una breve síntesis de qué es lo que estamos viendo, porque por allí en las clases de Zoom que nosotros tenemos, resulta a veces insuficiente por unas cuestiones, digamos, de internet, se corta la transmisión o siempre algún problema surge que a veces las ideas no alcanzan a terminarse de concretar. Acá simplemente queríamos tener en cuenta esto, que nosotros en ambas clases, en ambos cursos, en los cursos de martilleros, resistencia y corriente, habíamos provisionalmente concluido de que nuestra disciplina, el derecho, es parte de la cultura humana y en ese ámbito comparte, digamos, el mismo peldaño del conocimiento con otras disciplinas culturales eh, netamente humanas y algunas de apariencias normativas que regulan o que tienen al menos la pretensión de regular a la conducta humana, pero que no son jurídicas. Por ende, todo el análisis que vamos a hacer en ese temario de clase que yo alcancé en el día de ayer a colgar en ese grupo donde compartimos todos los estudiantes de introducción al derecho, el objetivo es lograr alcanzar la precisión de no solo de la ubicación del conocimiento jurídico, sino de su esencia en todo lo que podamos. Determinación de conceptos jurídicos fundamentales, aspectos normativos, o sea, las configuraciones jurídicas normativas del derecho en todas sus expresiones. Bueno, en este ámbito cultural, simplemente yo quería que quedara claro una cuestión, porque de acuerdo al planteo que individualmente me suelen expresar algunos alumnos, la duda siempre surge acerca de si el derecho es una disciplina puramente normativa o si, de acuerdo a la opinión de algunos autores, puede ser considerada una disciplina que pueda prescindir de las normas jurídicas. Aclaremos, digamos, una cuestión en este aspecto. El derecho, sin duda, es una disciplina cultural, porque lo que enfoca del ser humano no es precisamente la cuestión formal o, digamos, estrictamente externa o el envoltorio jurídico que vienen a ser las normas, sino lo que está dentro de las normas. Y lo que está dentro de las normas es precisamente un aspecto del comportamiento humano, es la conducta en un sentido jurídico. Ustedes sabrán que la conducta del hombre es enfocada por una infinidad de disciplinas y muchas de ellas no son jurídicas, por ejemplo la psicología, la sociología, eh, una gran cantidad de disciplinas humanas e inclusive del ámbito naturalista, como la psiquiatría, por ejemplo, estudian aspectos del comportamiento humano. Pero en nuestro caso, o en nuestro ámbito, en el ámbito estrictamente jurídico, lo que interesa desde un plano puramente cultural es el sentido jurídico o antijurídico de nuestro comportamiento. Es determinar o comprender el valor de apreciación jurídica que tiene el comportamiento humano. Saber si una conducta puede llegar a obedecer a un criterio de justicia o no. Más allá del aspecto puramente formal, procesal o externo del derecho que tiene que ver con las normas. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que el derecho tiene esta suerte de doble composición? Normativa por un lado y conductual o material por el otro. El aspecto normativo, que sin duda alguna es trascendental porque sin esta herramienta es imposible el aspecto práctico o, digamos, humano de aplicación
de cualquier situación jurídica. Todos los ordenamientos jurídicos se componen por aspectos normativos. Entonces, la confusión que suele subsistir o que podría llegarse a generar si nos abocamos exclusivamente al criterio formal o normativo del derecho, radica precisamente en creer o considerar de que el derecho es una disciplina de tipo idealista o ideal, como una matemática, como una lógica o una geometría, porque si observamos con atención vamos a ver que el fenómeno normativo del derecho es similar a un aspecto puramente ideal como las matemáticas o la lógica, o sea, son formas o estructuras que atrapan algo que no vemos, en este caso el comportamiento humano. De la misma manera que un cálculo matemático atrapa una entidad cuántica, que es la instancia matemática, las normas como estructuras formales atrapan lo invisible del comportamiento humano, que es el sentido jurídico o antijurídico. Por eso en algún momento algunos juristas han expresado, a mi juicio con todo acierto, aquello de que el jurista o el científico del derecho lo que hace es interpretar la conducta humana a través de las normas y no a la inversa. O sea, la norma es únicamente una herramienta o un esquema de comprensión de la conducta humana. Un juez, cuando va a resolver un caso determinado, no averigua qué dice la norma. La norma es simplemente una proposición lógica normativa que se presume que es conocida por cualquier científico del derecho o por cualquier operario del derecho. Lo que hace el juez en todo caso es averiguar el sentido de una norma, el sentido de una conducta a través de esa norma. Bueno, ubicado el derecho en el plano puramente cultural humano, con aspectos normativos o formales a través de las normas jurídicas, nos queda a nosotros avanzar en el análisis de entender cómo en nuestro ámbito, en el ámbito estrictamente humano, jurídico, terminológicamente empleamos normalmente, sin hacernos mayores interrogantes, la palabra ley. Hablamos, por ejemplo, de ley de propiedad horizontal, ley de familia o leyes en cualquier aspecto en el derecho. Y también, curiosamente, en el plano natural o en el plano puramente de la realidad, se habla de leyes físicas, ¿no? La ley física de Newton, por ejemplo, el principio de Arquímedes. Son todas leyes puramente naturalistas que lo único que tendrían de coincidente con el derecho sería la palabra únicamente, porque obviamente entre una ley natural y una ley jurídica hay un mundo de distancia. Es más, si queremos darle preeminencia o privilegio al uso de la palabra ley a un campo o al otro, tendríamos que inclinarnos en favor del mundo natural porque, como sabemos, las disciplinas naturalistas tienen siglos de existencia en relación a lo nuestro que tardíamente se constituye en una disciplina científica allá a mediados del siglo XIX, ¿no? Contra la física, la química, la botánica, otras grandes disciplinas del mundo natural que tienen siglos de elaboración. Esta cuestión, que nosotros la vamos a desarrollar y me interesa que los alumnos puedan llegar a preguntar o en vivo en las posibilidades de la herramienta Zoom que tenemos de comunicación para poder ahondar en este tema, tiene que ver precisamente con la forma en que se proponen los juicios en un campo y en el otro. En el campo del mundo natural hablamos simplemente de juicios enunciativos. Los juicios enunciativos son aquellos que se refieren a fenómenos naturales que se expresan con una lógica interna que se llama lógica de ser, precisamente porque se refieren a algo que es de determinada manera. En cambio, los juicios normativos, que equivaldrían a las llamadas leyes humanas o leyes jurídicas, y en esto englobamos por ahora provisionalmente a otras disciplinas culturales normativas como la moral o las reglas sociales,
se expresan con una lógica no de ser, sino con una lógica de deber ser. Cuando yo digo que algo debe ser de determinada manera, es porque estoy admitiendo de antemano que en la práctica pueda no ser. A ver si entendemos con algún tipo de ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, el contrato o los contratos celebrados en legal forma deben ser cumplidos, significa que el antecedente o el presupuesto de la norma es la admisión de antemano de que ese contrato pueda no ser cumplido, porque de hecho en la práctica hay miles de contratos que todos los días son incumplidos por las conductas humanas. En cambio, en el orden natural, si yo digo que los cuerpos son abandonados a su propio peso en el vacío y tienden a caer hacia el centro de la Tierra, estoy expresando algo que se comporta siempre de la misma manera. De hecho, no hay ningún incumplimiento o ninguna alteración a este tipo de enunciado naturalista. Entonces, mientras en el campo de lo natural hablamos de juicios de ser, en el campo de lo humano y específicamente de lo jurídico hablamos de juicios de deber ser. Son dos lógicas totalmente diferentes. Y en base a esto, también podemos admitir otro tipo de diferenciación. Los juicios enunciativos, cuando se cumplen como uno lo espera, indefectiblemente, son simplemente verdaderos o falsos. Porque lo que hace precisamente el juicio es describir a un fenómeno, de ahí la naturaleza descriptiva, describirlo a un fenómeno tal cual y como se presenta en la realidad, ¿no? En cambio, los juicios normativos no son ni verdaderos ni falsos, porque de hecho no sabemos si pueden ser cumplidos. Sin embargo, nos conformamos con otro aspecto de existencia de este juicio, que es la gran nota jurídica existencial del derecho que se llama validez. Y acá vamos a ver a muchos autores cuando abordemos el tema en forma, digamos, individual, o cuando lleguemos al aspecto troncal del tema de la validez jurídica, vamos a mencionar los autores como a Hart, como a Kelsen, donde emplean estos términos para de alguna manera hacer referencia a la existencia de las normas jurídicas más allá de su cumplimiento. Las normas jurídicas simplemente son válidas o inválidas. Que una norma sea válida no significa que sea incumplida o cumplida. Simplemente es válida porque puede ser justificada dentro de un sistema jurídico mayor. Así, por ejemplo, una norma cualquiera del Código Civil simplemente es válida porque se puede justificar dentro de ese sistema o de ese cuerpo mayor que es el Código o de pronto una Constitución en el orden nacional, más allá de que la norma eventualmente sea cumplida o no. E independientemente, como dice Kelsen, de su propia valoración, ¿no? Y en esto es quizás el autor alemán expone en exceso la cuestión de la validez en su diferencia con el valor. Es más, Kelsen prohíbe introducir aspectos valorativos en la consideración jurídica, al punto tal de que si en algún momento, como ocurrió, se le preguntó cuándo el derecho es justo, y él reduce toda la situación a un esquema normativo, diciendo simplemente que el derecho es justo cuando la norma jurídica es cumplida, o sea, reduce el valor a la validez. Bueno, por ahora dejamos esto como una apreciación, digamos, puntual en diversas cuestiones para que les ayude a ustedes a entender las lecturas y que tengan de pronto algún tipo de interrogante que lo quieran expresar en la clase en vivo en el salón Zoom. Que tengan buen día.